Estimada comunidad de Formando Ingenieros, vamos a revisar el día de hoy un video muy interesante porque vamos a presentar un estudio de caso, de aplicación de los esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, basados en los videos previos donde vimos sus definiciones, sus conceptos fundamentales, la derivación de sus fórmulas. Bien, y en este caso, bueno, vamos a englobar todos estos dentro de un solo ejercicio que nos permitirá sacar aquellas dudas y afinar aquellos cuestionamientos que hasta el momento lo más seguro es que se hayan generado y qué bueno que surgen todas estas preguntas e inquietudes de cómo aplicarlos, de por qué los signos, en el caso de tanto los esfuerzos normales como los esfuerzos cortantes, de por qué considerar esa cantidad de áreas que vamos a revisar en el ejercicio actual. Entonces, bueno, para adentrarnos del lleno, quisiera presentarles el siguiente caso. Bien, es un ejemplo muy característico y que nos va a permitir desglosar este problema en distintos incisos de análisis para clarificar cada uno de los puntos que mencionamos previamente. Bien, dice por ahí de la siguiente forma, bien, un mástil de acero sirviendo, bueno, como sostén eh, de un bote, transmite una fuerza compresiva de 12.000 libras hacia un muelle. El mástil tiene una sección transversal hueca cuadrada con una pared de 0.375 pulgadas. Bien, y un ángulo entre el mástil y el horizontal de 40 grados. Un perno o pasador a través del mástil transmite una fuerza compresiva desde el mástil hacia dos orejas o horquillas que están soldadas en la placa base B. Cuatro tornillos de sujeción están sujetos a la placa base del muelle. El diámetro del perno, bien, o del pin, es 0.75 pulgadas. El espesor de las horquillas, identificadas con la letra G, es 0.625 pulgadas. El espesor de la placa base es 0.375 pulgadas. Y el diámetro de los tornillos de sujeción es 0.5 pulgadas. Bueno, por ahí tenemos el diagrama esquemático del sistema. Vemos cómo la carga P está aplicada directamente bien sobre ese mástil. El mástil está identificado con la letra S. Después, ese mástil, bien, está sujeto a esas dos horquillas, bien, a través de ese perno o ese pasador, bien, lo cual solamente le permite tener, pues, por ahí un movimiento de rotación. Ahora bien, esas horquillas están soldadas a esa placa base y la placa base está anclada al piso o en este caso al muelle por cuatro tornillos de sujeción. Para clarificar un poco más el ejercicio, bueno, en esta parte tenemos una vista de la sección transversal de, del sistema. Bien, esto es viéndolo desde donde está aplicada la fuerza P, como si nosotros nos posicionáramos bien por arriba del mástil. Claramente podemos ver cuál es la interacción entre los elementos. Bien, el mástil tiene cierta zona de contacto con el pin. Bien, también las horquillas tienen cierta zona de contacto con el pin. Y lo que analizaremos a continuación, bueno, será lo siguiente. Nos pide el ejercicio o el caso de estudio. Bien, determinar el esfuerzo de aplastamiento entre el mástil y el pin. Bien, recordemos, para nosotros determinar un esfuerzo de aplastamiento necesitamos dos elementos que estén interactuando. Básicamente, ¿cuál es la zona de contacto entre estos elementos? Inciso B, el esfuerzo cortante en el pin o en el elemento de sujeción. Inciso C, el esfuerzo de aplastamiento entre el pin y las horquillas. Inciso D, el esfuerzo de aplastamiento entre los tornillos de sujeción y la placa base. Aquí ya pasamos de la parte superior del sistema a la parte inferior del sistema, ¿bien? Lo cual podemos analizar por separado. Y finalmente, inciso E, el esfuerzo cortante en los tornillos de sujeción, que son los que se encuentran en la parte inferior. Bien, vamos a proceder con el análisis del ejercicio.
Para hacer esto, bueno, nos vamos a basar en esta primera parte en lo que sería la vista de la sección transversal, porque nos va a permitir clarificar cuáles son aquellas áreas de contacto del elemento. Entonces, primeramente nos permite, o perdón, nos pide calcular el esfuerzo de aplastamiento entre lo que sería el mástil y el perno. Bien, recordemos la definición de esfuerzo de aplastamiento. El esfuerzo de aplastamiento es un esfuerzo normal, por lo cual la fórmula nos dicta que el esfuerzo normal, que es sigma, en este caso lo identificamos o lo vamos a identificar con el subíndice V para clarificar que está relacionado con bearing o aplastamiento. Bien, este es igual a la carga sobre el área. Bien, hasta ahí la definición queda totalmente clara. Ahora bien, revisamos previamente que el elemento clave aquí es poder determinar cuáles son esas zonas de contacto que existen entre los elementos al momento de determinar un esfuerzo de aplastamiento. Nos lo piden en este caso entre el mástil, que es el elemento que está en color azul, y el pin. Claramente nosotros podemos observar que el mástil toca el pin en dos zonas, bien, la que voy a marcar aquí a continuación con el color rojo, esperando que se vea de forma clara. Esta sería una primera zona de contacto, bien, del mástil con el pin, y la segunda zona de contacto se encontraría en esta zona. Bien, entonces por lo tanto lo que nosotros tendríamos serían dos áreas de aplastamiento, de tal forma que podremos definir la fórmula de la siguiente manera. El esfuerzo de aplastamiento, bien, entre el mástil y el pin sería igual a la carga sobre dos veces el área de aplastamiento. Ahora bien, a partir de aquí, lo que nos queda definir es, bueno, la magnitud de la carga. En este caso, el ejercicio nos especifica que sería una magnitud de 12.000 libras. Tenemos que tener claro la dirección de la carga. La carga que está aplicada sobre el sistema es una carga compresiva, por lo cual tendría signo negativo. Bien, paso siguiente, tenemos que definir cuáles son las variables eh, que conforman esa área AB. Como lo podemos observar, la proyección de esa área AB es una sección rectangular, bien, la cual va a estar dada en uno de los planos por el diámetro del pin y en otro de los planos, bien, por lo que sería el espesor de ese mástil. De tal forma que, para poderlo detallar, el área sería el espesor del mástil por el diámetro del pin. Bien, 2, el número 2 surge de lo que acabamos de mencionar previamente. Tenemos dos áreas o dos zonas de contacto y multiplicada por lo que sería esa área proyectada. En este caso, bien, el diámetro del pin nos estaría dando la altura y el espesor de la placa nos estaría dando el ancho de esa sección rectangular. Bien, de tal forma que, bueno, ambos datos los conocemos ya de nuestro ejercicio, ¿sí? El diámetro del pin es 0.75 pulgadas, el espesor del mástil es 0.375 pulgadas. No es necesario realizar ninguna conversión de unidades debido a que estas se encuentran en el mismo sistema. Y finalmente nos queda realizar la operación. Bien, de tal manera que nuestro resultado nos daría que el esfuerzo de aplastamiento, bien, entre el mástil y el pin sería de 21.300 libras sobre pulgada cuadrada o menos 21.3 KSI. Recuerden, el signo viene debido a la carga compresiva que tiene aplicado el sistema. Bien, hasta ahí hemos logrado solucionar el inciso A. Pasaremos al inciso B. El inciso B nos solicita el esfuerzo cortante en el pin. Bien, al momento de calcular esfuerzos cortantes, solamente necesitamos el elemento que está sometido a este esfuerzo sin necesidad de considerar su interacción con los demás elementos del sistema. Bien, ¿cómo podemos realizar este análisis? Sabemos de forma clara, bien, y esto es con un pequeño análisis de estática, que en este caso el mástil se encontrará presionando este elemento hacia dentro de nuestra pantalla. Bien, y en este caso las horquillas definidas por la letra G son los elementos de sujeción, no permitirán que esto ocurra, aunado al efecto que va a tener el pin. ¿De acuerdo? De tal manera
que la zona en la cual el pin va a tender a cortarse es cuando estas dos cargas que son opuestas, bien, se encuentren y esta zona pues va a ser directamente en la que estamos marcando aquí con el color. Bien, zona 1 y zona 2. De tal manera que en este caso, este sistema estaría sometido a un esfuerzo cortante doble, bien, definido de la siguiente manera. El esfuerzo cortante es igual a la carga cortante, que es igual en este caso a la carga P, sobre 2 veces el área de corte. Bien, ahora bien, ¿quién es el área de corte? Bien, el área del elemento que está bajo análisis, en este caso que sería el pin. Entonces el pin es un elemento de sección transversal circular, por lo cual para determinar su área pues solamente necesitamos su diámetro. De tal forma que si procedemos con el análisis, la carga P sería menos 12.000 KSI, ¿bien? Y si dividimos sobre 2 veces esta área, pues nos quedaría 2 veces por pi cuarto sobre diámetro al cuadrado. El diámetro también ya lo tenemos definido, que sería las 0.75 pulgadas. Simplemente nos queda sustituir y desarrollar la operación. En este caso, el esfuerzo cortante que está experimentando el pin sería de menos 13.6 kilolibras sobre pulgada cuadrada o menos 13.600 libras sobre pulgada cuadrada. Vemos que el esfuerzo cortante en este caso es menor al esfuerzo de aplastamiento. Pero aún tenemos que analizar, bueno, las otras componentes de esfuerzo que nos solicita el ejercicio para poder determinar cuál es la condición más crítica. Bien, nos iremos con el inciso C. El inciso C me pide calcular lo que sería el esfuerzo de aplastamiento ahora entre el pin y las horquillas. Bien, eh, una parte que está a nuestro favor es que previamente en el inciso A ya hicimos un análisis similar. Simplemente ahora me está pidiendo que cambie el otro elemento con el que está interactuando el pin. Y este serían las horquillas. Bien. Nosotros también tenemos, bueno, dos zonas. Podemos identificar dos zonas en las cuales el pin toca las horquillas, que claramente están dadas por estas zonas que estamos marcando en color rojo. De la misma manera, su proyección sería una sección rectangular. Bien, y va a estar dada otra vez por el diámetro del pin y por el ancho de las horquillas. Seguimos bajo el término del esfuerzo de aplastamiento, un esfuerzo normal, y aquí tendríamos que es igual a la carga sobre 2 veces el área de aplastamiento. En este caso, lo único que cambiaría sería el espesor de las horquillas. Bien, no nos queda más que sustituir los valores numéricos del espesor de las horquillas y del diámetro del pin, bien, a su vez manteniendo la misma magnitud de la carga P de menos 12.000 libras. Bien, hay un error, perdón, por ahí en la definición, no debe ser menos 12 KSI, bien, sería menos 12 kilolibras solamente. Bien, bien, el resultado en este caso sería menos 12.8, bien, KSI, que sí serían kilolibras sobre pulgada cuadrada. Bien, ya tenemos 3 de los incisos. Nos restaría analizar los dos siguientes, como mencionamos, para determinar la carga crítica del sistema. Bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Aquí se pone un poco más interesante y para esto me voy a auxiliar, bueno, de los diagramas que tengo por ahí mostrados. Bien, en el primer diagrama ya pasamos a la parte inferior del sistema, porque ahora me está pidiendo involucrar a lo que sería los tornillos de sujeción o los tornillos de anclaje a la placa base, los cuales, bueno, son 4 elementos. Bien, ahí omitimos el mástil y simplemente estamos colocando lo que sería el efecto de la carga AP como si fuera transmitida directamente a la placa. Bien, importante, esta fuerza es transmitida directamente con un ángulo de θ igual a 40 grados, bien, lo cual no consideramos en los análisis previos, porque lo que estábamos buscando era directamente el efecto de la carga normal, bien, que es la carga máxima sobre el pin. Pero en este caso sí va a tener un efecto y va a tener una influencia, porque ya nos estamos enfocando en el análisis de lo que sería los tornillos de sujeción. Y los tornillos de sujeción, bien,
reciben la magnitud solamente de cierta componente de lo que sería esta carga total P. Y eso lo podemos ver en el diagrama que está en la parte inferior. Bien, ¿qué es importante aquí? Que nosotros recordemos cuál es el fundamento del origen de los esfuerzos de aplastamiento y de los esfuerzos cortantes. Recordamos que los esfuerzos de aplastamiento y los esfuerzos cortantes se originan bajo la acción de cargas tangenciales. Y una carga tangencial es una carga que se encuentra perpendicular al eje longitudinal del elemento. Entonces, en este caso, esta carga P, debido a que está actuando en un ángulo, bien, generaría que tuviera dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. La suma de ambas componentes nos darían esa magnitud de la carga P. Bien, pero en este caso, ¿qué pasa si solamente consideramos la componente vertical? Esta componente vertical que tenemos aquí, que sería P por el seno de 40 grados, si nosotros la trasladamos directamente a cualquiera de los tornillos, realmente no tendrían un efecto más que estarlo comprimiendo. Bien, pero un elemento de este tipo pues no va a fallar simplemente por estar sometido a una carga de compresión. Bien, la carga que directamente va a generar el fallo de estos elementos sería la componente horizontal, P por coseno de 40 grados. Este me daría la componente tangencial que me va a generar tanto los esfuerzos de aplastamiento como los esfuerzos cortantes en el elemento. Y es aquí donde resulta de suma importancia el poder considerar cuál es la componente adecuada. Bien, de otra forma el caso de estudio estaría incorrecto y el cálculo que realicemos de ambos esfuerzos, bien, nos llevaría a cometer un error considerable. ¿De acuerdo? Primeramente, nos enfocamos entonces en el esfuerzo de aplastamiento de los tornillos de sujeción con la placa base. Algo importante, debemos considerar todos los elementos que estén interactuando o que estén colaborando para la unión de ese sistema. En este caso tenemos 4 elementos de sujeción, 4 tornillos, ¿bien? Eso nos llevaría a que la definición de la fórmula de esfuerzo de aplastamiento sigue siendo fuerza sobre área. Pero en este caso, como mencionamos, la componente de fuerza sería P coseno de 40 grados, que nos da la componente horizontal. Bien, y el área de aplastamiento serían las 4 áreas de cada tornillo en la cual la placa base está haciendo contacto con ellos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿en qué zona realiza contacto la placa base? Bien, esto es equivalente al diámetro del tornillo por el espesor de la placa. El diámetro del tornillo en este caso especifica la profundidad y el diámetro de la placa la altura de esa sección rectangular o esa área proyectada. De tal forma, bien, que lo que tendríamos sería lo siguiente. La componente de fuerza sigue siendo menos 12.000 libras por el coseno de 40 grados y el área está definida 4 veces el espesor de la placa base por el diámetro del tornillo. Bien, ambos valores pues son numéricos y ya los conocemos, no nos queda más que poder sustituir para poder encontrar la magnitud de este esfuerzo de aplastamiento. Eso nos llevaría a la siguiente solución, que el esfuerzo de aplastamiento, bien, sería menos 12.25 KSI o menos 12.250 libras sobre pulgada cuadrada. Bien, interesante aquí el uso de lo que serían las componentes de fuerza y también la definición de todas las áreas de aplastamiento. Inciso E, bien, esfuerzo cortante en los tornillos de sujeción. Bien, partimos del mismo concepto que acabamos de explicar. El esfuerzo cortante se origina debido a las cargas tangenciales actuando sobre él, de tal forma que lo que debemos considerar es igual esta misma componente, bien, de fuerza, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que va a cambiar? El área, el área de corte, bien, y recordamos, para el área de corte nos enfocamos directamente en el elemento que va a sufrir esta acción de las cargas. Bien, la magnitud de la fuerza cortante igual sería P por coseno de 40 y en este caso tendríamos
un elemento, bien, o los elementos son sometidos a cortante simple. Cada tornillo está sometido a cortante simple, pero en este caso tenemos 4 áreas soportando esa componente de cortante. ¿Por qué tenemos cortante simple solamente? Bien, en este caso el cortante es simple porque solamente hay una zona en la cual ese tornillo está experimentando, como mencionamos, una fuerza en esta dirección, bien, y la fuerza restrictiva que está en la dirección opuesta. Bien, entonces solamente va a haber una zona en la cual el tornillo se va a cortar. Ahora bien, tenemos 4 tornillos que están soportando eso, de ahí surge este valor numérico de 4. Bien, posteriormente no nos queda más que sustituir. Bien, el área de corte pues está dada directamente por el diámetro del tornillo al cuadrado, bien multiplicada por pi cuartos. En este caso, realizando el mismo ejercicio de desarrollo de nuestras operaciones, pues tendríamos que el cortante en el tornillo sería de menos 11.7 KSI o 11.700 libras sobre pulgada cuadrada. Bien, recapitulando un tanto, pues ya tenemos la solución de todo nuestro ejercicio con los 5 incisos. Si recordamos, el inciso A es el que tiene la mayor magnitud, por lo cual sería la condición más crítica bajo la cual puede fallar nuestro sistema. Ahora bien, aquí dejo una pregunta. Sabemos que si bajo la acción de esta carga de 12.000 libras y con esta configuración geométrica, bien, ¿nuestro sistema fallará o no fallará? ¿De qué depende que nosotros podamos tener el criterio para decir que el sistema va a fallar o no va a fallar? Bien, la respuesta está en conocer cuál es la propiedad mecánica, bien, de estos elementos, es decir, la resistencia a la cedencia del material. Bien, y este puede ser resistencia a la cedencia de los elementos que están interactuando, de los tornillos, de la placa base o del mástil. Una vez que nosotros podemos comparar nuestros resultados contra la resistencia a la cedencia de estos materiales, nos podemos dar cuenta si nos encontramos trabajando dentro de la parte elástica o ya hemos pasado a la zona plástica de nuestra curva de esfuerzo de formación. Y ahí podríamos tener ya un dictamen para decidir si este sistema, bueno, va a estar propenso al fallo o se va a mantener trabajando dentro de una zona segura. Bien, eh, aprendizajes de este ejercicio. Primeramente, bueno, hemos realizado la aplicación de lo que son los esfuerzos cortantes y esfuerzos de aplastamiento. Bien, abordando las fórmulas de cada uno de ellos y adentrándonos en su derivación tanto de la componente de fuerza como de las áreas proyectadas. Segundo punto, bien, hemos derivado en este caso cuáles son las áreas tanto de aplastamiento y cortante y diferenciando entre ellas. Y tercer punto, bien, hemos utilizado lo que serían las componentes de fuerza adecuadas para hacer los cálculos de los esfuerzos correspondientes a cada una de ellas. Bien, espero que este ejercicio sea de su utilidad. No tengan, bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, déjenlo por aquí en la descripción del video. Y bueno, esperen por aquí más videos de aplicación de este tipo de elementos estructurales. Saludos, hasta luego.